Buenos días, muy buenos días mis queridos Huitzilines. Tercera llamada, comenzamos. Hoy termina un ciclo de 3 clases de historia del arte, teoría y práctica, para, por y con los adultos mayores. Me da mucho gusto estar con ustedes. No hay como ocultar un dejo de nostalgia. Siempre que se termina un ciclo, existe eso. Hay nostalgia. Y ahí hay un poquito de nostalgia, pero nos vamos a ver muy pronto. Qué bueno. Hoy nos toca ver las civilizaciones antiguas. Específicamente vamos a ver Egipto, la abuela de las civilizaciones. La civilización que más ha durado, que más tiempo ha durado. 35 siglos, 40, 3.500 años, 4.000 años. Son muchos. Es más, Egipto hubo un tiempo que desapareció del mapa y después volvió, resurgió de sus cenizas como el ave fénix y con más fulgor, con más fuerza. Eso no se había visto. Definitivamente, solo Egipto. ¿A qué debe Egipto su éxito, su longevidad? ¿A qué debe Egipto eso? Son muchos factores. Cuando Dios da a manos llenas. Y a Egipto, la verdad que le dio a manos llenas. En primer lugar, el lugar tan privilegiado que tenía, África del Norte. En segundo lugar, hablaríamos del río Nilo. Esa maravilla del río Nilo. Una auténtica maravilla. Uno de los ríos más caudalosos del mundo. Pero no solo eso. El río Nilo cada año se desbordaba y anegaba los terrenos circundantes. Grandes terrenos eran inundados por el río Nilo. La crecida se debía a los monzones que asolaban esos lugares. Cuando se inundaban esas tierras, el río le proporcionaba todo ese limo, todas esas algas, toda esa vida que traía el río y fertilizaba la tierra. Además de humedecerla, de llevarle el agua que es vida, le llevaba fertilizantes a las tierras. Los egipcios sabían perfectamente los ciclos, cuándo crecía el río, cuándo decrecía. Tenían sus ciclos agrícolas muy bien delineados en base a este ritmo del río, y se llevaban bien, tanto el río como las personas convivían de maravilla. Hay otros factores muy importantes, políticos probablemente. Son 4 factores que influyeron en la grandiosidad de esta enorme civilización, de esta hermosa civilización egipcia. La primera, tenían un rey, un emperador, como ustedes le quieran llamar. Normalmente le decían el faraón. Este faraón no era votado por el pueblo. Lo ponían los dioses. Los dioses ponían al faraón de tal forma que gobernaba de una forma divina, era respetado, era muy querido. Y comentario aparte, hacían honor a su prestigio. Todos y cada uno de los faraones fueron grandes. Se necesitaba mucha cultura, se necesitaba mucha mano dura,
Se necesitaba mucho conocimiento para gobernar un pueblo tan grande, tan culto. ¿Cuáles eran esas cuatro características que hicieron Egipto tan grande? Ya hablamos de una, el faraón. Número 2, un clero. Un clero muy organizado, un clero que estaba al lado del faraón para gobernar, para apoyarlo. Ustedes saben que un clero fuerte ayuda, y ayuda mucho porque la gente se porta bien. Como dice mi nietecita, es un pueblo bien portado si el clero hace su trabajo, si los sacerdotes hacen su trabajo. Los sacerdotes hacían las veces de gobernadores, siempre al lado del faraón, siempre apoyándolo. Eso es maravilloso. En tercer lugar, decía el padre de la administración moderna, Fayol o Taylor, cualquiera de los dos, que si queremos hacer algo, primero tenemos que pensar qué queremos hacer. Número 2, cómo lo vamos a hacer. Número 3, quién lo va a hacer. Y 4, una cosa muy importante, ver que se haga. Los controles administrativos. Egipto lo hacía. No todo lo hacía bien, sino que llevaba un control administrativo envidiable. Tenía muchos escribanos trabajando día y noche, llevando el registro de todas las operaciones que hacían. Todo se registraba, todo se apuntaba. Ser escribano era la élite de la sociedad, únicamente abajo de los sacerdotes. Entonces, si un país sabe qué quiere hacer, sabe cómo lo va a hacer, tiene quien lo haga y además lleva los controles, seguro tiene éxito. Esas eran las cuatro gracias que tenía el gobierno, el pueblo. Un faraón, el clero, los escribanos y por último, los agricultores. El gobierno tenía muchos agricultores, un ejército de agricultores. Su función era abastecer al pueblo de alimento. Decía mi abuelita muy simpáticamente, ¿quién te hace rico? El que te mantiene el pico. Eso hacían los agricultores. El gobierno les pagaba y ellos aprovechaban esas ventajas del río tan fabuloso, de la tierra tan fértil, y no trabajaban tanto. Ya una parte muy fuerte de la agricultura estaba hecha, ¿verdad? Entonces, cuando cosechaban, esa cosecha iban a unos silos que pertenecían al pueblo. Sí, no había moneda en Egipto. Entonces, el Estado repartía equitativamente los alimentos. Todo mundo comía. Los egipcios tenían mucho miedo a la hambruna. Sabía que muchas civilizaciones habían desaparecido precisamente por la hambruna, por no saber cuidar sus tierras, por el agotamiento de estos. Un caso muy específico, los mayas, que desapareció probablemente por el cansancio del suelo, agotación del suelo, ya no daban las tierras. En Egipto no ocurría, con un río tan misericordioso, con un río tan maravilloso que proveía de agua, que proveía de fertilizantes, pues todo se daba. Nunca falló la comida. Entonces, esos 4 puntos trascendentales, maravillosos, sí. El faraón, el clero, los escribas y la agricultura. Esta tranquilidad,
Esto saber que hay alimento, eso saber de tener un gobierno, unos gobernantes tan transparentes, da tranquilidad y genera el arte, porque la gente tiene tiempo de hacer arte, tiene tiempo de cultivarse, tiene tiempo de acercarse a la ciencia, y eso hacía Egipto. Sí, grandes científicos, matemáticos. Imagínense, los primeros ingenieros fueron los egipcios. Ese dominio que tenían de las matemáticas lo aplicaban en el río, hacían diques, hacían presas, sí, canales para distribuir, para controlar el agua, sus grandes arquitectos, maravillosos matemáticos, astrónomos. Era increíble. Su arte, un arte enfocado a los muertos. Tenían la creencia de que cuando moría la persona, no desaparecía, ¿no? Sino que continuaba su vida en otra dimensión, en otro estado. Se preparaban los faraones para esto. Los grandes monumentos, su arte monumental se basa en eso, en grandes monumentos mortuorios. Las pirámides, eso eran. Sí, el Valle de los Dioses, eso eran. Cuando fallecía un faraón, lo llevaban a su cama, a su celda mortuoria, sí, lo embalsamaban, le quitaban todas las vísceras, le dejaban únicamente el corazón y lo cubrían con lino. Los egipcios cultivaban el lino. Grandes tramos de tela enrollaban el cadáver, lo embalsamaban con aceites muy especiales y lo metían en un sarcófago. Esto lo habían aprendido de un perro, el chacal, un perro del desierto. Este perro del desierto atrapaba a sus víctimas, se comía una parte, y la otra la guardaba, la otra la escondía, y se quedaba mucho tiempo, de tal forma que cuando regresara, quizás en un año, esa comida todavía la podía aprovechar. Lo observaban los egipcios y estudiaron a qué se debía. Se dieron cuenta que el chacal sabía dónde había tierras con propiedades físicas muy ácidas, donde había piedras calcáreas. Ahí no se descomponía la carne. Uno de sus grandes dioses, Anubis, de los egipcios, precisamente es un chacal, un hombre con cabeza de chacal. No solo embalsamaban al cuerpo, lo metían en un gran sarcófago de madera bellamente tallado, con incrustaciones de oro, de piedras preciosas, sino que le acompañaban de todo aquello que le iba a ser útil en el otro mundo. Riquezas, ¿sí? Oro, piedras preciosas, en algunos casos hasta sus concubinas, sus mascotas, de tal forma que el que había muerto no se iba solo, iba bien protegido para el lugar en que iba a llegar. Esos eran los monumentos, ¿sí? Decorados con jeroglíficos, las paredes, las columnas. Los jeroglíficos hacían dos funciones. Una era la escritura, y la otra era el adorno. Eran tan bellos que adornaban las columnas, pero generalmente los jeroglíficos ocupaban mucho espacio y tuvieron que inventar el papiro, un papel
que fabricaban ellos en base precisamente al papiro, una planta que se daba a la orilla del río, una planta muy abundante. Esta planta la machacaban y hacían hojas de papiro, donde escribían, donde sus escribanos se daban vuelo anotando todos sus registros. Esos eran sus grandes artes, ¿sí? Los monumentos mortuorios, ¿sí? Las pirámides. De las maravillas de la antigüedad, contábamos 7, el faro de Alejandría, los jardines flotantes de Babilonia, la biblioteca de Alejandría, ¿sí? El templo de Zeus, el templo de Afrodita. De todas esas maravillas, la única que queda son las pirámides. Y yo pienso que van a sobrevivir a la humanidad. El día que esto termine, de la manera que termine, lo último que va a desaparecer son las pirámides. Son monumentos increíbles, monumentos fascinantes. Había que tener mucho dinero para hacerlo. Imagínense. La medida era el codo. La medida del codo para hacer todas estas maravillas era el codo. Precisamente la distancia que hay del codo a los dedos. Era su metro propiamente dicho, el codo. Y así realizaban maravillas. Hacían escuela, tenían escuela. ¿Sí? A Egipto llegaron a aprender grandes hombres de la humanidad. Imagínense que Pitágoras fue a perfeccionar las matemáticas de Egipto. Tan grandes eran los maestros egipcios, unos matemáticos que inventaron el punto decimal, las fracciones, maravillosos, doctores, la medicina, grandes hombres estuvo Platón, nada menos que Platón estuvo ahí estudiando en Egipto, tan grande eran, tenían grandes faraones, como Keops, como Akenatón. Akenatón parecía ser extraterrestre, tenía el cráneo alargado y los ojos oblicuos, muy raros, con su esposa Nefertiti, igual que ella, hermosa. En esos tiempos se acostumbraba, para seguir gobernando la familia, casarse con las hermanas, hasta con las hijas. Ramsés II. De los famosísimos alumnos que estuvieron en Egipto, la mayoría de ellos griegos, está Tales de Mileto. Tales de Mileto es un filósofo, gran filósofo, nombrado entre los 7 grandes científicos de la época. Tales de Mileto estudió ahí, Hay una anécdota que no quisiera dejarla pasar, es hermosa, precisamente de Tales de Mileto. Cuando regresa Tales de Mileto a Grecia, con todos los conocimientos del mundo, ya de por sí los tenía, era un astrónomo, un filósofo, sus amigos lo bromean, sus amigos lo presionan en el aspecto de que es muy pobre. No se explican cómo una persona tan sabia, con tantos conocimientos, pueda ser tan pobre. Esto le causa cierto malestar a Tales de Mileto. Un día, estudiando los astros, Tales de Mileto, como astrónomo que era, vio que iba a haber una conjunción de varios astros, se iban a alinear una conjunción de astros. Eso iba a dar por resultado en la Tierra que iban a haber unas cosechas magníficas, maravillosas, unas grandes cosechas debido a esa conjunción de los planetas, de los astros.
Tales de Mileto lo supo, y ¿saben qué hizo? Se puso a comprar todas las máquinas para hacer el aceite de oliva, donde se trituraba, donde se extraía el aceite de oliva. Compró todas las máquinas. Como no era tiempo de cosecha, le vendieron. Muchos de sus amigos le obsequiaron las máquinas para extraer el aceite de oliva, y las acaparó, por no decir todas, casi todas. Cuando llegó el año previsto, el año de la conjunción de los astros, y que efectivamente la cosecha fue increíble, abundante, los árboles se caían, de aceitunas se caían, todo el mundo buscaba las máquinas para extraer el aceite. No había, el único que las tenía era Tales de Mileto, y las vendía al precio que quería. Se hizo rico, muy rico. Se llama especulación, especulando con las máquinas para hacer el aceite de oliva, para extraer el aceite de oliva. Cuenta Aristóteles que regresó al dinero, no sin ciertas regreso de las bromas que le hacían. Ahora las hacía Tales de Mileto. Los científicos, la gente preparada, puede hacer dinero. Generalmente no lo hace. ¿Por qué? Porque no es objetivo. Yo lo veo con mis maestros, con mis talleristas, conmigo mismo. No nos preocupa el dinero, y esa no preocupación yo le llamo vocación de servicio. Esa vocación de servicio es la que tenemos para ustedes, mis adultos mayores, para ustedes, mis amados abuelitos. Vocación de servicio. Yo les agradezco mucho haberme tenido paciencia, haber asistido. Les voy a dejar una pequeña tarea. Yo les acabo de mandar a su WhatsApp un catálogo, otro catálogo, ahora de los dioses egipcios, ¿sí? Les voy a proponer que hagamos unos dibujos de los dioses egipcios, principalmente de aquellos que tienen cabeza de animal, ¿sí? El mismo Anubis, el chacal, es un hombre con cabeza de chacal, de perro, parece un perro galgo. Hay otro con cabeza de cocodrilo, uno importantísimo con cabeza de halcón, y así. Yo les mandé un catálogo. Vamos a dejar constancia de nuestra clase sobre Egipto, haciendo un hermoso dibujo de los dioses egipcios con cabezas de animal. No duden en hablar con Adalberto, para nada. No duden de preguntarle a Tere si tienen algún problema técnico. Ellos con gusto los van a apoyar, y vamos a hacer dibujos maravillosos. La técnica ustedes escójanla, el papel ustedes escójanla. No estamos para ser muy quisquillosos. Muchas papelerías están cerradas. Lo que encuentren, papel, pinturas, y pónganse a dibujar. Eso les va a servir de distracción, les va a ayudar emocionalmente. Y otra vez, les agradezco infinitamente su atención. Que pasen una feliz tarde. Muchas gracias.